La vida de Jesús. Desde el principio de los tiempos, las profecías anunciaban la llegada de un Salvador. Israel esperaba con anhelo la venida del Mesías, aquel que traería la redención y restauraría la esperanza en los corazones. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, Dios escogió a una joven humilde y virtuosa llamada María para llevar en su seno al Hijo de Dios. Una noche, el ángel Gabriel se apareció a María y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Aunque al principio tuvo temor, María aceptó con fe el propósito divino, pronunciando las palabras que cambiarían la historia de la humanidad: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». El nacimiento de Jesús ocurrió en Belén, en un pesebre humilde, cumpliendo así las Escrituras. Pastores y sabios de Oriente llegaron para adorarlo, guiados por la luz de una estrella. Desde su primer aliento en la tierra, la luz de Cristo comenzó a brillar en medio de un mundo sumido en la oscuridad. Sin embargo, desde su infancia, el peligro acechó su vida, pues el rey Herodes, temeroso de perder su trono, ordenó la matanza de los niños en Belén. Pero Dios, en su providencia, guió a José, el esposo de María, para huir a Egipto y así proteger al niño santo. Jesús creció en sabiduría y en estatura, y a los 12 años sorprendió a los doctores de la ley en el templo con su conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Su vida estaba marcada por la voluntad de su Padre Celestial, y cuando llegó el tiempo señalado, dejó la tranquilidad de Nazaret para comenzar su ministerio. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz del cielo proclamaba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Así comenzaba la misión del Salvador, quien traería el mensaje del reino de Dios, sanaría enfermos, liberaría a los oprimidos y mostraría el amor incondicional del Padre. Su vida sería la mayor prueba de que Dios estaba con nosotros, dispuesto a dar su propia vida para rescatar a la humanidad del pecado y la muerte. Tras su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Allí enfrentó 3 tentaciones de Satanás, quien intentó desviarlo de su misión. Jesús resistió con la palabra de Dios, demostrando su obediencia y fidelidad al Padre. Al salir del desierto, comenzó a predicar el reino de Dios, llamando a las personas al arrepentimiento y anunciando que el tiempo prometido había llegado. Reuniendo a sus primeros discípulos, Jesús recorrió Galilea, enseñando en las sinagogas, sanando enfermos y expulsando demonios. Su fama creció rápidamente, y multitudes lo seguían, maravilladas por su autoridad y poder. Entre sus primeros milagros, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, mostrando su divinidad de una manera discreta pero profunda. Jesús continuó su ministerio recorriendo ciudades y aldeas, predicando el amor de Dios y la llegada del reino. Sus palabras no solo conmovían corazones, sino que sus milagros demostraban el poder divino que lo respaldaba. Sanó a los ciegos, permitió que los cojos caminaran y limpió a los leprosos. Su fama se extendía, y cada vez más personas acudían a él en busca de sanidad y esperanza. Uno de sus más impactantes sermones fue el Sermón del Monte, donde proclamó las bienaventuranzas. En ellas, Jesús enseñó que el verdadero reino de Dios no era terrenal, sino espiritual, y que los humildes, los misericordiosos y los de corazón puro serían bienaventurados. Con sus enseñanzas, Jesús desafiaba las normas religiosas de su tiempo, poniendo el amor, la compasión y el perdón por encima de los rituales vacíos. A medida que su mensaje se difundía, también crecía la oposición de los fariseos y los maestros de la ley, quienes veían en Jesús una amenaza a su autoridad. Sin embargo, el maestro no temía a los poderosos. Continuaba su obra con valentía, llamando a la conversión y mostrando con sus acciones que el amor de Dios era para todos, incluso para pecadores y marginados. Jesús recorría los caminos polvorientos de Galilea, Samaria y Judea, seguido por multitudes que anhelaban escuchar su mensaje y ser testigos de sus milagros. Su enseñanza no era como la de los escribas y fariseos, hablaba con autoridad,
con un amor que traspasaba corazones y con una sabiduría que dejaba sin palabras a los más eruditos. No solo predicaba con palabras, sino que vivía aquello que enseñaba, servía a los demás, consolaba a los afligidos y mostraba que el verdadero poder radicaba en la humildad. Uno de los episodios más emblemáticos de su ministerio fue cuando se encontró con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Jesús, rompiendo con las normas sociales y religiosas de la época, se dirigió a ella, pidiéndole agua. La mujer, sorprendida de que un judío le hablara, comenzó a escuchar sus palabras. Jesús le reveló que él era el agua viva que saciaba la sed del alma, un mensaje que transformó su vida y la llevó a compartir la buena nueva con su pueblo. Este encuentro mostró que su amor y su mensaje no eran solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Otra de sus grandes enseñanzas se reflejó en las parábolas, historias sencillas pero llenas de significado espiritual. Entre ellas, la parábola del Hijo Pródigo reveló la infinita misericordia de Dios, quien siempre espera con los brazos abiertos a quienes regresan a Él. La parábola del buen samaritano enseñó que el prójimo no es solo aquel que pertenece a nuestra comunidad, sino cualquiera que necesite nuestra ayuda. Con estas historias, Jesús no solo hablaba de amor y perdón, sino que desafiaba a su audiencia a vivir de acuerdo con estos valores. Mientras tanto, la oposición contra él crecía. Los fariseos y saduceos lo vigilaban, buscando la manera de desacreditarlo o atraparlo en sus palabras. Sin embargo, Jesús, con sabiduría divina, siempre respondía con verdad y sin miedo. Cuando le preguntaron si era lícito pagar tributo al César, les dijo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», desarmando su trampa con una respuesta que hasta sus enemigos no pudieron refutar. Pero su enseñanza más revolucionaria fue el mandamiento del amor: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Con esto, resumió toda la ley y los profetas, mostrando que la clave para seguir a Dios no eran los sacrificios ni las reglas humanas, sino el amor verdadero que se refleja en la compasión, la justicia y la humildad. A pesar de las crecientes amenazas en su contra, Jesús siguió predicando, sanando y demostrando el amor del Padre. Pero el momento más crucial de su misión se acercaba, y con él, la prueba más grande que debía enfrentar. La tensión en Jerusalén aumentaba con cada día que pasaba. Jesús, plenamente consciente de lo que estaba por venir, continuaba su misión con determinación y amor inquebrantable. Sus discípulos, aunque maravillados por sus enseñanzas y milagros, aún no comprendían la magnitud de su propósito. Entre ellos, Pedro, Santiago y Juan, sus más cercanos, mostraban una mezcla de fe y dudas, incapaces de imaginar que su maestro, a quien consideraban el Mesías, pronto sería entregado en manos de sus enemigos. Uno de los momentos más emblemáticos de su ministerio ocurrió cuando entró triunfalmente en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías: «He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno». Zacarías 9:9. La multitud lo recibió con júbilo, extendiendo mantos y ramas de palma a su paso, clamando: «Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21:9. Sin embargo, en medio de la celebración, Jesús sabía que aquellos mismos labios que lo alababan pronto gritarían: «Crucifícalo». En los días siguientes, Jesús enseñó en el templo con autoridad, desafiando a los líderes religiosos que lo veían como una amenaza. Uno de los episodios más impactantes fue cuando expulsó a los mercaderes del templo, indignado por la manera en que habían convertido la casa de oración en un mercado. Con un látigo en la mano, volteó las mesas de los cambistas y declaró con firmeza: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 9:13. Este acto encendió aún más el odio de los fariseos y sacerdotes, quienes comenzaron a tramar su arresto. A pesar de la creciente hostilidad, Jesús continuó mostrando su amor y compasión. En una de sus últimas reuniones con la gente, observó a una pobre viuda que ofreció 2 pequeñas monedas en el templo. Mientras los ricos daban grandes sumas, Jesús señaló que ella había dado más que todos, pues entregó todo lo que tenía. Este gesto reflejaba su enseñanza de que el valor de una ofrenda no radica en su cantidad,
sino en el sacrificio y el amor con el que se da. La última cena se acercaba, y con ella, el momento de su despedida. Jesús reunió a sus discípulos en un aposento alto para compartir con ellos la Pascua, pero esta vez, con un significado nuevo y profundo. Tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Lucas 10 y 19. Luego, tomó la copa y declaró: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 10 y 20. Con este acto, instituyó la Santa Cena, dejando un legado de comunión y sacrificio para todos sus seguidores. Sin embargo, en medio de este momento solemne, anunció algo que dejó a todos en silencio: «Uno de vosotros me va a entregar». La traición estaba cerca, y mientras los discípulos se preguntaban quién podría ser, Judas Iscariote, que ya había pactado con los líderes religiosos para entregarlo por 30 piezas de plata, sintió el peso de su decisión. Jesús sabía lo que venía: la traición, el abandono, el sufrimiento y la cruz. Pero también sabía que su sacrificio era necesario para la salvación del mundo. En las siguientes horas, su destino se sellaría en el Monte de los Olivos, donde su oración y agonía marcarían el comienzo del momento más trascendental en la historia de la humanidad. La noche había caído sobre Jerusalén. Jesús, junto a sus discípulos, se dirigió al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní. Sabía que su hora estaba cerca, y su espíritu estaba angustiado hasta la muerte. Se apartó de sus discípulos, y cayendo de rodillas, oró con profunda aflicción: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Las gotas de sudor, como grandes gotas de sangre, caían al suelo mientras la carga del pecado de la humanidad pesaba sobre él. En su dolor, un ángel apareció para fortalecerlo. Al regresar con sus discípulos, los encontró dormidos. Triste, les dijo: ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Pero aún mientras hablaba, se escuchó el sonido de pasos acercándose. Judas Iscariote, acompañado por una multitud armada con espadas y palos, llegó para traicionarlo. Se acercó a Jesús, y con un beso, señaló a los soldados a quien debían arrestar. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?, preguntó Jesús con tristeza. Pedro, lleno de furia, desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco, un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo y, en un último acto de amor, tocó la herida y la sanó. Luego, se entregó voluntariamente, diciendo: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Los discípulos, llenos de miedo, huyeron y lo dejaron solo. Jesús fue llevado primero ante el sumo sacerdote Caifás, donde los líderes religiosos buscaron testigos falsos para condenarlo. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió con firmeza: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Ante esta declaración, Caifás rasgó sus vestiduras y lo acusó de blasfemia. La multitud, incitada por los sacerdotes, exigió su muerte. Lo llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato, quien no hallaba culpa en él. Sin embargo, presionado por la multitud, ofreció liberar a Jesús o a un criminal llamado Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte?, preguntó Pilato. La multitud, manipulada por los líderes religiosos, gritó: «¡A Barrabás!». ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo?, preguntó nuevamente Pilato. «Crucifícalo», respondieron al unísono. Pilato, temeroso de un levantamiento, cedió a la presión y lavó sus manos en señal de inocencia, diciendo: «Yo soy inocente de la sangre de este justo». Jesús fue entregado a los soldados, quienes lo desnudaron, lo azotaron sin piedad y colocaron sobre su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon y se burlaron de él, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Después de la brutal tortura, le entregaron una cruz y lo hicieron cargarla hasta el Gólgota, el lugar de la ejecución.
cada paso era un suplicio, su cuerpo estaba desgarrado y debilitado, pero aún así, siguió adelante, porque su amor por la humanidad era más grande que su sufrimiento. El camino a la cruz estaba llegando a su punto culminante. En unas horas, el destino de la humanidad cambiaría para siempre. El sonido del martillo golpeando los clavos resonó en el Gólgota. Jesús fue clavado en la cruz, sus manos y pies perforados por gruesos clavos mientras su cuerpo, ya lacerado por los azotes, se estremecía de dolor. La cruz fue levantada, y el Hijo de Dios quedó suspendido entre el cielo y la tierra, padeciendo la muerte más cruel y humillante. A su lado, fueron crucificados dos ladrones. Uno de ellos, con resentimiento, lo insultaba. «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, con humildad, lo reprendió. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Luego, volviéndose a Jesús, le dijo con voz quebrada: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, en su infinito amor y misericordia, le respondió con ternura: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Desde lo alto de la cruz, Jesús contempló a la multitud. Algunos se burlaban de él, los soldados repartían sus vestiduras echando suertes, y los fariseos celebraban su aparente victoria. Pero entre los presentes, había quienes sufrían profundamente: su madre, María, junto con Juan, el discípulo amado, y algunas mujeres que le habían seguido fielmente. Jesús, aún en su agonía, pensó en su madre, dirigiéndose a Juan, le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Y a Juan: «He ahí tu madre». Desde aquel momento, Juan la recibió en su casa, cumpliendo el deseo de Jesús de que su madre fuera cuidada. Pasaron horas, el cielo se oscureció y una angustia indescriptible invadió a Jesús. El peso del pecado del mundo entero cayó sobre él, y en medio de su agonía, clamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Era el momento más oscuro. Jesús, el santo, el justo, llevaba sobre sí la maldad de la humanidad, experimentando la separación del Padre por primera vez en la eternidad. Pero no había odio ni resentimiento en su corazón, solo amor. En un último acto de gracia, levantó la mirada al cielo y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Con un suspiro profundo, exhaló su último aliento. En ese instante, la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, marcando el fin del antiguo pacto y el inicio de la redención para todos los que creyeran en él. Un centurión romano, testigo de los eventos sobrenaturales, cayó de rodillas y exclamó con asombro: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». El cuerpo de Jesús quedó inerte en la cruz. Todo parecía haber terminado. Sus discípulos, llenos de tristeza y miedo, no comprendían que este era solo el comienzo del mayor milagro en la historia de la humanidad. El cuerpo sin vida de Jesús permaneció en la cruz hasta que un hombre piadoso llamado José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín y discípulo secreto de Jesús, se atrevió a ir ante Pilato para pedir su cuerpo. Pilato, sorprendido de que Jesús ya hubiera muerto, verificó con el centurión y concedió el permiso para que lo sepultaran. Con reverencia y profundo dolor, José de Arimatea y Nicodemo, otro discípulo en secreto, bajaron el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron en un lienzo limpio, con especias aromáticas según la costumbre judía de sepultura, y lo colocaron en un sepulcro nuevo, tallado en la roca, que José había mandado construir para sí mismo. Luego, hicieron rodar una gran piedra a la entrada de la tumba. Las mujeres que habían seguido a Jesús, incluyendo María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, observaron desde la distancia, asegurándose de recordar el lugar exacto donde su maestro había sido sepultado. Pero no había tiempo para terminar los rituales de embalsamamiento, pues el sábado se acercaba, y según la ley judía, ningún trabajo debía realizarse en ese día sagrado. Los fariseos, temerosos de que los discípulos intentaran robar el cuerpo y alegaran que Jesús había resucitado,
fueron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el último error peor que el primero. Pilato accedió y ordenó que el sepulcro fuera sellado y custodiado por soldados romanos. Así, aseguraron la tumba con una gran piedra y la sellaron con el sello imperial, poniendo guardias para vigilarla día y noche. El sábado pasó en un silencio sepulcral. Los discípulos estaban escondidos, aterrados y confundidos. Sus esperanzas parecían haberse desvanecido con la muerte de Jesús. María, su madre, lloraba en silencio, confiando en la promesa de su hijo, aunque sin comprender del todo el plan divino. Pero en la madrugada del 3er día, antes de que el sol saliera, ocurrió lo impensable. Un gran terremoto sacudió la tierra, y un ángel del Señor descendió del cielo. Su apariencia era como un relámpago y su vestidura, blanca como la nieve. Se acercó a la tumba y removió la piedra de la entrada. Los soldados que custodiaban el sepulcro temblaron de miedo y quedaron como muertos. Las mujeres llegaron temprano con las especias que no habían podido usar en la sepultura. Al ver la piedra removida, quedaron asombradas. Y un ángel, sentado sobre la piedra, les dijo: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres, llenas de temor y alegría, corrieron a avisar a los discípulos. Mientras iban de camino, Jesús mismo se les apareció y les dijo: Salve. Ellas, al verlo, cayeron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: No temáis, id a dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. La muerte no había podido retenerlo. Jesús había vencido la tumba. Su resurrección marcaba la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, cumpliendo así el propósito para el cual había venido al mundo. Sus discípulos, al recibir la noticia, se llenaron de asombro e incredulidad. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y encontraron el lienzo en el que había sido envuelto, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Juan, al ver esto, creyó. La resurrección de Jesús cambiaría la historia para siempre. A partir de ese momento, sus seguidores serían testigos de su gloria y comenzarían la misión de llevar su mensaje de salvación a todas las naciones. Jesús resucitado comenzó a aparecerse a sus discípulos y seguidores, confirmando su victoria sobre la muerte. Su primera aparición fue a María Magdalena, quien lloraba junto a la tumba, pensando que alguien había robado el cuerpo del Maestro. Entre lágrimas, vio a un hombre a quien confundió con el jardinero y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Pero aquel hombre pronunció su nombre con ternura: María. En ese instante, ella reconoció su voz. Era Jesús. Llena de asombro y emoción, exclamó: Raboni, ¿qué significa, maestro? Jesús le pidió que no lo retuviera, pues aún no había ascendido al Padre, pero le encomendó que fuera y anunciara a sus discípulos su resurrección. Más tarde ese mismo día, Jesús se apareció a 2 de sus seguidores en el camino a Emaús. Mientras caminaban, discutían sobre los acontecimientos recientes, sin reconocer a Jesús, quien se les había unido en el camino. Les explicó las Escrituras, mostrando cómo todo lo que había sucedido era el cumplimiento de las profecías. Solo cuando se sentó a la mesa con ellos y partió el pan, sus ojos fueron abiertos, y lo reconocieron. En ese instante, Jesús desapareció de su vista. Ellos, llenos de gozo, regresaron a Jerusalén para contarles a los discípulos. Pero los 11 aún estaban temerosos, encerrados por miedo a los judíos. De repente, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Los discípulos quedaron atónitos. Pensaban que veían un espíritu.
Pero Jesús les mostró sus manos y su costado, las marcas de los clavos y de la lanza. Luego les pidió algo de comer y comió delante de ellos para demostrar que era real. Sus temores se desvanecieron y se llenaron de gozo. Uno de los discípulos, Tomás, no estaba presente en ese momento. Cuando los demás le contaron lo sucedido, él no creyó. Dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús se les apareció de nuevo, y esta vez, Tomás estaba con ellos. Jesús lo miró y le dijo: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, conmovido y humillado, cayó de rodillas y exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús le respondió: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Jesús continuó apareciéndose a sus discípulos durante 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios y preparándolos para la misión que les encomendaba. Una de sus últimas apariciones ocurrió a la orilla del mar de Galilea, donde Pedro y algunos de los discípulos estaban pescando. Habían trabajado toda la noche sin pescar nada. Al amanecer, vieron a un hombre en la orilla que les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Obedecieron y, al instante, la red se llenó de peces. Juan, al ver esto, reconoció al Señor y le dijo a Pedro: es el Señor. Pedro, impulsivo como siempre, se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Allí, Jesús los esperaba con un fuego encendido y pan y pescado preparados. Era un momento de restauración para Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces. Después de la comida, Jesús miró a Pedro y le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro, con el corazón quebrantado, respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús repitió la pregunta 2 veces más, y cada vez Pedro respondía con más humildad. Era una forma de restaurarlo y reafirmar su llamado. Pedro, quien había caído en la debilidad, ahora era confirmado como líder del futuro movimiento cristiano. El tiempo de Jesús en la tierra estaba llegando a su fin. Reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos y les dio la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19-20. Luego, mientras hablaba con ellos, comenzó a elevarse en el aire. Los discípulos lo miraban, asombrados, hasta que una nube lo cubrió y desapareció de su vista. Mientras seguían mirando al cielo, 2 ángeles aparecieron y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Con esta promesa, los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo, esperando el derramamiento del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. El sol comenzaba a subir sobre Jerusalén, pero la ciudad seguía envuelta en sombras. En el tercer día, la tumba donde Jesús había sido sepultado se abrió, y una luz deslumbrante emanó de ella, disipando las tinieblas del temor y la tristeza. María Magdalena, que había estado allí llorando, fue la primera en ver la tumba vacía. Su corazón latía con fuerza mientras corría a contarles a los discípulos lo que había ocurrido. Han llevado a mi Señor, exclamó, sin entender completamente lo que sucedía. Pedro y Juan corrieron hacia la tumba, y al verla vacía, se quedaron atónitos. No podía ser. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? ¿Qué había sucedido? En su mente aún resonaban las palabras de Jesús, que les había hablado de su muerte y resurrección, pero ahora, frente a esa tumba vacía, comenzaban a comprender el verdadero significado. Mientras los discípulos se alejaban, dudosos pero esperanzados,
Jesús apareció ante María Magdalena. ¿Por qué lloras?, le preguntó. Al reconocerlo, ella se postró ante él, llena de asombro y alegría. Ve y dile a mis hermanos que he resucitado, le dijo Jesús, enviándola con el mensaje de esperanza. A lo largo de los siguientes días, Jesús se apareció a muchos de sus discípulos, mostrándoles sus heridas y enseñándoles sobre el reino de Dios. Les dio la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el momento de ascender al cielo, Jesús les dio su última bendición: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Su ascensión no fue el final, sino el comienzo de una nueva era de fe y esperanza para sus seguidores. Su resurrección trajo consigo la promesa de vida eterna para todos los que creyeran en él. Los discípulos, ahora llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar con valentía y pasión, llevando el mensaje de Jesús a cada rincón del mundo. La resurrección de Jesús no solo significó su victoria sobre la muerte, sino también el triunfo de la luz sobre la oscuridad, la esperanza sobre la desesperanza, y el amor sobre el odio. A través de él, la humanidad encontró el camino hacia la reconciliación con Dios y la salvación eterna. Y así, la vida de Jesús sigue siendo la fuente inagotable de luz, amor y esperanza para todos aquellos que buscan conocerlo y seguir sus pasos.